Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 16 de junio de 2017, saludando a Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Encantada con su taza de té. Ay, sí, Estaba ha mejorado festejando sensiblemente la mesa con té, porque siempre hay agua y café. Yo no tomo café, pero hoy hay té. Te aviso que la taza de Nico esa. Es verdad. Esa es de una serie de tazas personalizadas que nos mandó un oyente de regalo. ¿Ah, sí? Juan Grompone, Soy buen día. Nico. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Presente. Y Diego Del Grossi, que vuelve. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. ¿Qué quiere decir eso? No sé, porque... Es la vencida. Pérez Esta es Castillo- la vencida. Pérez Castillo no estará exiliado ya, Pérez Castillo, para mí que... No, manda señales de vez en cuando. ¿Vos qué sabés de eso, Señales Russo? fotográficas. Manda señales con Maimón fotográficas. y de Sí. con Averroes. Nos manda fotos, por Qué ejemplo, y bueno. se acaba un amigo de Ana, entonces manda Seneca. Acaba uno de Juan y manda Ay, qué Maimón. Sí, sí, y sí. él abajo de la estatua se sí. saca la foto y nos manda. Entonces, en base a eso hemos ido, el ingeniero del equipo ha ido reconstruyendo el camino. Sí, sí, sí. ¿no? El camino Suponemos dónde está. Presume de un supuesto turismo cultural por Lo vamos Europa, ¿no? a publicar en Google Earth. En vez del camino Santiago es el camino, El el camino camino de Gonzalo. De Gonzalo. Sí, sí. Muchas gracias. Vamos al primero bien. de nuestros temas, ¿les parece? ¿Qué pasó? ¿Qué están intercambiando? Que el Camino de Santiago lo hizo a pie. Digamos, se le No hay otra rechifló forma de Rosario, hacerlo. La mujer dijo, no, esto es excesivo. Pasamos Sí, ya sí. al primer punto de Sí, nuestro orden del día. Pregunto, señora y señores, ¿Uruguay se ha transformado en un país de inmigración? Es difícil de responder esta pregunta. Lo cierto es que las oficinas del Estado se encuentran desbordadas ante las solicitudes de regularización que presentan las personas que llegan al país. Estamos en un momento de crisis donde la demanda está superando la oferta, dijo la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alejandra Costa, ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Según las cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este año 2017 llegarán a nuestro país 18.000 inmigrantes. ¿Cómo están observando este fenómeno? Varios de ustedes querían tocarlo. Sí. A ver. Sí, El ruso digo, quería. hago referencia porque en esta mesa estuvo Benjamín Naún a propósito de un artículo que publicó, de una entrevista que le hicieron que titularon en forma inexacta, porque decían que Uruguay dejaba de ser viable por la despoblación. Y en aquella lindísima charla que tuvimos con él, porque estando él, digamos, la autoridad emana de él, quedaba la preocupación de la falta de inmigración en el país y la falta de reproducción, que sigue siendo una constante. Y de pronto aparece esto en cifras, que es una nutriente muy interesante. No es de hoy, ¿no? No es de hoy, es un No. proceso de los últimos años. Pero se acumulan las cifras y aparece una presencia muy grande de argentinos, que es lo que llevan el mayor porcentaje, algo de brasileños, y en tercer lugar venezolanos, que están llegando mucho. Luego vendrá todo el problema de la integración, de los mecanismos que hay que afinar e instrumentar. Pero es una nutriente muy interesante, vienen también de República Dominicana. Sí, los que se notan más diría que son los venezolanos, los dominicanos, los peruanos, por el tipo de tareas en las que están trabajando, ¿no? Muchas veces en contacto directo con el público. Sí, están muy diseminados, yo te diría que por todas partes. Es bastante fácil verlos. Están en todo lo que sea servicios, pero yo los he visto manejando Uber, atendiendo clínicas especializadas con servicios técnicos, no solamente en la parte de servicios propiamente dicho. Ya han abierto incluso algunos emprendimientos propios bastante exitosos. Una casa de tratamientos estéticos de una familia de venezolanos, cuyo padre de familia además conduce Uber, con el cual tuve una larga charla un día. O sea, que están por todas partes. En la Universidad Católica, en donde yo trabajo, hay cantidad. Son muy amables, muy solventes, muy educados. ¿Tú ibas a agregar En algo, términos Russo? Sí, generales. quería agregar algo, pero el número más importante viene de la Argentina, y eso es interesante, que no se destaca tanto con un dominicano. Eso es más silencioso, claro, es más silencioso. Pero cuatriplica, y además es algo permanente. Yo me acuerdo, quería dejar esto nada más,
que cuando se barajó y se estuvo haciendo cálculos para el puente de 42 kilómetros Colonia-Buenos Aires, una de las cosas que se manejaba, que con esa ruta de plasmarse, Colonia se iba a convertir en un dormitorio de Buenos Aires. Es decir, que hay una tendencia de mayor tranquilidad, sobre todo clase media, que viene y que se instala. Sí, ese fenómeno, el argentino tiene su particularidad, ¿no? Porque estamos hablando muchas veces de personas de buen poder adquisitivo, de medio para arriba, muchas de las cuales se instalan en Punta del Este, Maldonado, otras en Montevideo. Colonia. Y algunos integrantes, hay Colonia, ahí está, y algunos integrantes de la familia van y vienen, ¿no? Sí. Pueden llegar a trabajar en Buenos Aires y volver en los fines de semana. Ahora, históricamente, las corrientes migratorias de los países vecinos ha sido una constante y siempre ha sido muy numerosa. Solo que pasa más desapercibido. Un argentino de pronto no lo percibís en un primer momento, te das cuenta luego. Y la migración brasileña no viene tanto a la ciudad, sino que entra por la zona porosa de la frontera y se quedan los pueblos del interior, que es la conducta menos habitual, porque generalmente la migración se concentra en Montevideo cuando llega. Ahora, lo nuevo en este fenómeno migratorio es que nosotros, que siempre hablamos de que nuestros parientes todos descendieron de los barcos, ese chiste que desde carnaval hasta la vida cotidiana uno ha escuchado siempre, somos producto de flujos migratorios muy potentes que empezaron en fines de segunda mitad del siglo XIX, pero que hacia 1930 se detienen, se estiran en un declive muy lento hasta 1950, 60 y luego paró. Y éramos un país de emigración. Ahora estamos recibiendo de nuevo en una cosa muy compleja, porque además, a su vez se siguen yendo uruguayos, pero además el mundo entero es mucho más movible, porque hay muchísimo movimiento temporal, o sea, voy 3 años a hacer un posgrado, voy 2 años a una beca, voy 1 año a recoger arándanos, vuelvo. Entonces, toda esa población muy fluctuante que anda en el mundo, más allá de las dramáticas migraciones, ¿no? Ahora se suma una tendencia a percibir por primera vez migración del continente americano, que eso es lo nuevo, a eso iba, porque diferente. Las anteriores olas inmigratorias eran europeas, básicamente. Ahora ¿no? Estas son latinoamericanas. Sí. No mencioné a los cubanos, tenemos una cantidad de cubanos también. Muchísimos. Y hay un caso casi exótico, diría, que es la cantidad de médicos pakistaníes que tenemos desempeñándose en Uruguay, llegados vía Cuba. En definitiva, a través de Cuba es una historia larga que después capaz que algún día contamos. Bueno, al estar Ana en la mesa yo no puedo hablar de historia, ¿no? Pero qué barbaridad, tendré que irme. No, lo digo porque a mí no me da... Salí por un rato a mí, no, Ana, no lo hagas. A mí no me da para ir a comprar la pomada Nugget para pasarle en los zapatos de Ana Ribeiro. O sea, no es que me... No. O sea, qué innecesario es todo esto. Ya está. Bueno, si querés puedo elegir otra pomada. Qué galante, qué elegante. Hay unas esponjitas que ya traen... Siempre las migraciones y las emigraciones, desde que el ser humano descubrió la agricultura y que dejó de vagar por los campos, siempre fueron traumáticas. Siempre han sido traumáticas, ¿no? Tus viejos vinieron por la guerra, mis abuelos echados por el fascismo, lo tuyo por la guerra. O sea, lo que está pasando hoy en Siria, recién escuché que queda un solo barrio de Alepo en poder de ISIS y que ya no quedan casi civiles porque se han ido caminando. Lo que está pasando en el Mediterráneo, que se ha transformado en una fosa, en un cementerio naval, y no precisamente de barcos, ha hecho que siempre ha sido traumático. Y yo le pregunto siempre, justamente saliendo el viernes pasado de la tertulia, me encuentro con un guardia de seguridad acá al lado, que ya lo notabas por el tono y por las facciones caribeñas, y nos pusimos a charlar y la pregunta es siempre lo mismo: ¿por qué venís acá? ¿Qué es lo que le preguntamos al embajador de Estados Unidos, al embajador? ¿Por qué pedís venir acá? ¿Por qué? ¿No? Esa cosa muy, no sé si apátrida o todo lo contrario, ¿no? Que tenemos los uruguayos de que no confiamos en nuestro propio ¿ves? ¿Por qué no venir? Y él me dijo: acá estoy tranquilo, lo único que me embroma es el frío. Es dominicano, claro. Y es traumático porque dice: mi familia ya no tiene trabajo. Entonces vinimos a un país que sabíamos que nos iban a recibir
y que tienen larga tradición de recibir refugiados. Él me puso esa palabra, refugiados, si bien es un sticker que le ponemos contemporáneamente, porque todos nuestros bisabuelos fueron refugiados, ¿no? Sí. O sea que bueno, me dejó contento. ¿Y Juan, cómo está observando todo esto? Bueno, sí, los fenómenos migratorios están marcados por guerras, ¿no? Es decir, que la inmigración europea empezó al terminar la Guerra Grande, en el siglo XIX, y continuó hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, digamos. Ese fue el periodo de la inmigración europea. Y ahora, lo nuevo es que ahora viene inmigración de América y de Asia. Es decir, la inmigración de América es todo bien, porque tenemos el mismo idioma, las costumbres son más o menos parecidas o similares. El único problema básico que hay es la temperatura, ¿no? La única gran diferencia es la temperatura. Que la sufren horrible. Se mueren de frío. Y algunas palabras que no se entienden, ¿no? De unos y otros. Pero con los asiáticos la cosa es bien distinta. Es decir, con los asiáticos hay barreras culturales muy grandes, sobre todo basadas en que pertenecen a religiones muy distintas. Es decir, por ejemplo, el Islam, o por ejemplo el hinduismo, o por ejemplo la cantidad de creencias que hay en China, ¿no? Y en Japón, ¿no? Es decir, que esa inmigración es conflictiva, y ha sido conflictiva, lo hemos visto en el caso de los sirios, y lo vamos a seguir viendo una y otra vez en la medida que exista, ¿no? esa inmigración, ¿no? De modo que esa es la gran diferencia que notamos ahora, ¿no? Todavía es pequeña, pero podría ser muy grande. Es decir, imagínense, por ejemplo, qué sucede si viniera una guerra civil en China, ¿no? Una guerra civil en China que, bueno, China parece ser un país calmo, pero podría haber un problema en China en algún momento. Y bueno, una oleada migratoria de China va a terminar por todos lados, y en particular también por acá, ¿no? Y bueno, seguiremos siendo orientales. Seguiremos siendo orientales de verdad. El humorista Bueno, es él, doctora Rivero. Cuando vio que la invadí, no, está bien, ella mandó la punta de lanza, está perfecto. Decime una cosa, ¿vos habías calculado en la danza de Shiva que el capitalismo iba a caer en China? No, En el 2030. No. Digo, de pronto está asociado a No. la guerra civil que se nos viene en China. China ya es un país capitalista. Sí, casi. Ya es, pero la caída. ¿Cómo No casi? es totalmente. ¿Dónde capitalista. bueno. ¿Dónde ubicabas la caída del capitalismo para el 2030? 2060. 2060. habrá Ah, un no, poco más. quedo tranquilo. No sé. Bueno, mensajes, varios mensajes de los oyentes que evidentemente están interesados, están siguiendo este asunto. Quino, que vive en el balneario Buenos Aires, en Maldonado, dice, se está repitiendo el pasado cuando las guerras corrían a la gente. Hoy las guerras son diferentes, no solo violentas, también xenófobas, religiosas, económicas, políticas, de todo un poco. Y además cambian los orígenes de los que llegan, eso justamente ya lo habíamos mencionado, ¿no? Después algún ejemplo, dice Guille, en la empresa de desarrollo de software en donde trabajo somos 470, de ellos 70 cubanos. Miren qué proporción tan importante. 70 son cubanos. Mano de obra muy calificada en el rubro, agrega. Y indios de la India tenemos una cantidad también trabajando claro, en software. Claro. Y, Yo había mencionado a los pakistaníes médicos, pero están los indios del software, ¿no? Sí, los de Que Tata. los ves jugando al cricket. Al cricket, porque, donde yo paseo con mi perra, juegan al cricket. Y sale, Ando algo muy esquivando raro. Los veo paseando por la Rambla a las 2 de la mañana, pero los hombres van adelante caminando, que pueden ser indios hindúes, indios no hindúes, pueden ser indios incluso hasta budistas, pero y las mujeres van charlando atrás, o sea, no les pregunté por qué motivo. Los hombres también, acá los cristianos también lo hacemos, vamos a caminar por la Rambla y me junto con Juan, voy charlando y nuestras esposas van charlando atrás, porque no nos quieren soportar las pavadas que podemos llegar a decir nosotros. Pero a las 2, 3 de la mañana, que es la hora que vuelven de la zona franca. Claro. Bienvenido el inmigrante, dice otro oyente. Nuestra base como país es la llegada de nuestros ancestros desde diferentes lugares. No negar el tema, en todo caso, regularlo. Sí, y mirarnos un poco en el espejo que sostiene en sus manos cada inmigrante para que nos veamos, ¿no? Porque nos jactamos siempre de ser muy abiertos y sin embargo, cuando tú ves los trabajos, pues ya están comenzando a salir trabajos de investigación serios, a propósito de la inmigración. Cuando ves los trabajos, ellos en general te dicen, bueno, este es un lugar tranquilo, tiene una buena cobertura legislativa para caso de trabajo, por ejemplo, hay un servicio de salud y una educación pública
a la cual se puede acceder, son las razones por las que fundamentalmente te explican que vienen. Luego te explican su desencanto, ¿no? Y hay varias cosas que debemos ser conscientes, y tanto a nivel público general como a nivel Estado e instituciones de gobierno deben verse. Están viviendo cuando recién llegan en unas pensiones atroces, y están recibiendo mucha amabilidad a veces y mucha discriminación en otro lado, ¿no? En algunas condiciones horribles, y eso, digo, no es un cargo, no es una acusación política a nadie, es suficientemente general. Todos, nos sale lo peor de adentro, y ellos lo cuentan. Algunos se han visto con cosas que, ¿cómo? ¿De qué te quejas? Volvete a tu país, andá vos, morochito, negrito, es feo, esas cosas salen de nosotros, y creo que esa inmigración debe servir para vernos crudamente y corregir lo que hay que corregir, ¿no? No somos tan tolerantes como creemos y queremos ser. En ese sentido viene este mensaje de nuestro amigo Marrón del Estadio. Recordemos que Uruguay se fundó con 33 carrascos de Buenos Aires y 126 canarios arribados en la Encina, y América recibió 42 millones en el siglo XIX. ¿Ustedes, los historiadores, corrigen? Sí. No, ¿Confirman perfecto, ese número? nada que corregir. Y hay que tomar en cuenta para América Latina lo que fue la inmigración negra también, obligada. Se estima que entre 1650 y 1850, que fueron los años de la esclavitud más, ¿no? De la esclavitud negra, porque la esclavitud ya venía de antes, no la inventaron los ingleses. 200 millones de jóvenes negros fueron extirpados de África, que es una de las causas también del subdesarrollo, además de las razones políticas, etc. Sí. ¿no? Teniendo en cuenta todos esos flujos, alguien podría preguntar, ¿y qué es eso? ¿Quiénes son los uruguayos entonces? ¿Hay algo que nos pueda definir, que nos pueda separar tan radicalmente de todas las otras corrientes? Sí, por supuesto. Y que sí. nada. La primera demostración es que existimos, ¿no? Esa es la primera demostración. Pero no Que estábamos un país- acá, los un uruguayos país no que- estaban acá, que es una fueron miniatura. llegando de distintos Pero lados. eso le pasa al planeta Parece. entero. Bueno, por Decime eso, que es un norteamericano. Está bien, de acuerdo, pero... y te cuento, un pero irlandés, no siempre se un razona, Hughes, ¿no? Bueno. Hay otro elemento para agregar, y es que acá las inmigraciones que se afincaron con globalidad tenían que ver con el acceso a la tierra. Digamos, Colonia Suiza, creo que la última es en 1905, que es San Javier, que inclusive querían expandirse y tuvieron dificultades para obtener tierras improductivas que cercaban San Javier, que eran los farrapos. Y eso se ha ido modificando. Las dificultades que tienen los que están inmigrando, y bienaventurados los que llegan a esta casa, hay que recordar que siempre fue difícil para la inmigración que se produce en la década del 30, por ejemplo, era la inmigración del altillo, es decir, lo más barato que conseguían era un altillo. El hotel de los inmigrantes primero, seguro, y después ahí rebotaban enseguida. el altillo, la pensión. Y la casa de inquilinato y todo eso. Digamos, inmigrar siempre es una dificultad. Yo pienso en los uruguayos que tuvieron que irse al exterior. Bueno, allá hay un régimen de atención y de recepción muy importante, pero después grandes profesionales terminaron limpiando excusados en Europa. Digamos, no es tan mecánico la integración, y significa un esfuerzo muy importante. La otra cosa que mencionaba Ana, quería ajustarla simplemente. Una característica de los uruguayos que quedaron en el exilio o fuera del país, hay cifras donde predomina el retorno y no el egreso en estos días. Y hay una cosa que es para sentirnos bien, porque además somos muy autocríticos con Uruguay nosotros, y este es un país institucionalizado, con posibilidades de trabajo, no se tira manteca al techo, pero por algo, desde distintos países de América Latina, mirá que estamos hablando de Argentina también, estamos hablando de Brasil, y de Venezuela ni qué hablar, hay un espacio de integración importante, y es una apuesta muy importante que el país hace, que tiene que ver con el crecimiento poblacional y la nutrición, que significa savia nueva. La experiencia
de los sirios que llegaron acá es muy particular, porque acá llegaron sirio-libaneses hace mucho tiempo. Más de 100 años. Que se integraron perfectamente. Que se integraron con todas las dificultades de hacerle burla en la forma en que pronuncia y todo eso. Que les llaman los turcos. No hay que claro, no hay que exacerbar la crítica de que somos fóbicos con la inmigración. Yo no dije eso, pero pero tampoco hay que decir que somos divinos, Mauricio, porque mucha ya. gente debe corregir lo que está haciendo, porque mira que hay que tomar conciencia que es una crueldad, precisamente para impulsar eso, porque eso es muy que bueno no que somos vengan. divinos es un acto, un pronunciamiento excesivo de modestia, porque en esta mesa usamos todos crema nocturna para la noche. Juan, Los ¿te quedaba algo? retornados. Te vi hace un rato como intentando meterte. No, era una broma, decir que en realidad estamos haciendo la patria grande acá en un país tan chiquito. Los retornados son exactamente Bueno, tres. un oyente nos acotaba hoy, Gastón, si son latinoamericanos los que llegan, son compatriotas. Bueno. ¿No éramos artiguistas? Pregunta. Los retornados son exactamente 3,3%, unas 110.000 personas. Y un dato, ahora sí, a favor de lo que Mauricio dice, entre las cosas amables que el país tiene, ¿saben cuáles son? Si bien en estos estudios se denuncia cierta discriminación, que menciono es un estudio sobre peruanos y dominicanos. Ellos señalan la buena comunicación que tienen con su familia y su país de origen debido a la multiplicidad de redes, la facilidad del teléfono, La el acceso a conectividad que tiene internet, Uruguay. la conectividad uruguaya. Eso es una cosa que señalan como muy positiva. Y lo cual le permite mandar remesas. Y otra cosa curiosa, por lo menos en el estudio que estoy mencionando, se dice que el relato de ellos, todavía no se ha hecho un estudio que permita dar guarismos exactos, pero en el relato de ellos prima la idea de que quienes encabezan esa inmigración peruana y dominicana son las mujeres y no los varones.